Muy buenos días, estimados estudiantes. En esta ocasión vamos a explicar las actividades planteadas en la asignatura de matemática para la semana número 3 del proyecto 3. Lo primero que vas a tener que hacer es observar los dos videos que te han sido proporcionados. En cualquiera de los dispositivos que tengas en casa, vas a dar clic en el link respectivo y vas a observar detenidamente lo que te hemos mencionado. Como segundo punto, vas a leer y comprender la guía didáctica que te ha sido proporcionada por tu docente de matemática. Ten en cuenta que esta guía no es la guía del ministerio, es una guía explicativa donde está resumido desde la página 162 a la 165 del texto de matemática de primero bachillerato. Es decir, aquí vas a encontrar todo el fundamento teórico que te va a permitir resolver las actividades planteadas. Como tercero, vas a resolver el ejercicio de la página 166 del texto guía, que la tienes aquí en pantalla. Son 6 literales y en cada uno de los literales vas a tener que hacer las siguientes actividades. Lo primero que tienes que hacer es graficar los vectores A y B en un mismo plano cartesiano, como se puede apreciar en la gráfica del lado derecho. Una vez que ya hayas graficado los vectores, junto al mismo o al pie de esta gráfica vas a calcular la norma del vector A y del vector B, es decir, la longitud de ambos vectores. La explicación para estos procesos está en el video adicional. Una vez que ya tengas calculadas las normas de los vectores A y B, vas a proceder a calcular la suma y resta de dichos vectores de manera gráfica y analítica. Por lo tanto, necesitarás hacer nuevamente otro plano cartesiano. Una vez que ya hayas elaborado o calculado la suma y resta de vectores, vas a calcular la norma del resultado obtenido en el punto anterior, es decir, la norma para el resultado de la suma y la norma para el resultado de la resta. Esto lo debes hacer junto o debajo de la gráfica desarrollada en el punto número 4. Ten muy en cuenta, estimado estudiante, que son 6 literales. En cada uno de ellos tienes que hacer los 5 pasos indicados. La siguiente actividad es una actividad de aplicación. Vas a organizar tu mapa mundi. En la página número 19 y 20 de la guía proporcionada por el Ministerio, se explica que a nivel mundial existen diferencias entre los países más amenazados por el calentamiento global y dependen de muchos factores sociales, económicos, físicos, entre otros. Sería muy bueno que tú leas este artículo, que discutas con tus familiares y amistades y luego procedas a desarrollar la actividad. Aquí se menciona que durante la celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Madrid, el Instituto Germanwatch presentó los resultados del Índice de Riesgo Climático, IRC Global 2020, donde se menciona a los 10 países con mayor índice de riesgo climático, como lo son Japón, Filipinas, Alemania, Madagascar, Fiji, Canadá, Ruanda, Kenia, la India y Sri Lanka. ¿Qué vas a hacer con estos 10 países? Presta mucha atención porque aquí está la actividad planteada. Lo primero que vas a hacer es imprimir o dibujar el mapa mundi a escala en una hoja A4. Si lo vas a imprimir, tienes que solicitar el archivo correspondiente a tu docente. Luego que ya tengas dibujado o impreso el mapa mundi, vas a ubicar con un punto
Los 10 países que se mencionaron con mayor alto índice de riesgo climático. Una vez que los ubiques con un punto, los vas a ir rotulando cada uno de ellos. Aquí para un ejemplo solo vamos a colocar 2. Una vez que ya hayas colocado los 10 países, vas a señalar también al Ecuador. ¿Por qué razón? Porque sobre el Ecuador vas a trazar un plano cartesiano. Es decir, tanto el eje X como el eje Y van a pasar por nuestro querido Ecuador. Ecuador va a ser las coordenadas 0, 0 de este plano cartesiano. Una vez que ya esté rotulado los 10 países, el Ecuador, colocado el plano cartesiano, vas a dibujar sobre este una cuadrícula con separaciones de 1 centímetro, tanto horizontal como verticalmente. Y vas a dibujar vectores posición, es decir, que salen desde el Ecuador hasta cada uno de los 10 países. Hasta allí la actividad es muy sencilla. Una vez que ya están los vectores dibujados, vas a observar minuciosamente y vas a determinar las componentes rectangulares para cada uno de los vectores posición, es decir, para cada uno de los países. Por ejemplo, para Canadá podemos observar que la componente horizontal es 2,7 y la componente vertical es aproximadamente 6,8. Con estas coordenadas que acabamos de mencionar, vamos a pasar a la última fase de la actividad, que es calcular la distancia aproximada que existe desde el Ecuador hasta cada uno de los países que corresponden. Como lo mencionamos en la lámina anterior, el vector posición entre Ecuador y Canadá tiene de coordenadas menos 2,7 en X porque va hacia la izquierda y 6,8 en Y porque va hacia arriba. Lo vamos a denominar el vector S. Ahora con esta información vamos a calcular su norma, es decir, la distancia que hay entre los dos países. Para ello tenemos que tener muy en cuenta lo siguiente: la fórmula para calcular la norma es igual a la raíz cuadrada de la abscisa al cuadrado más la ordenada al cuadrado. Esta fórmula está explicada en el video adicional. Reemplazamos los datos de las componentes rectangulares en la fórmula base, desarrollamos las potencias, efectuamos la suma y obtenemos un resultado parcial. Ten en cuenta que este resultado está en centímetros, porque el mapa mundi está dibujado a escala. Entonces, la escala utilizada en el mapa es 1 a 100 millones, es decir, que 1 centímetro del mapa a escala equivale a 1000 kilómetros en la realidad. Por lo tanto, la cantidad obtenida en centímetros la vamos a multiplicar por 1000, dándonos un total de 7316,42 kilómetros, que vendría a ser la distancia real entre Ecuador y Canadá. Una vez que hayas efectuado este cálculo para los 10 países, vas a comprobar o a verificar tu respuesta ingresando a la dirección web https://es.distance.to. Una vez que has hecho clic en el link proporcionado, se va a presentar la página web que ves en pantalla. En el casillero donde dice empezar, vas a digitar Ecuador. Y en el casillero donde dice destino, el país del cual quieres calcular la distancia. Una vez que hayas ingresado ambos nombres, das clic en el botón calcular distancia y se va a presentar el resultado. Para este caso, la distancia entre Ecuador y Canadá va a ser de 7476,47 kilómetros. Esta distancia
la vas a copiar junto a la distancia que calculaste mediante el proceso explicado, para hacer una comparación y ver cuán observador eres y cuán efectivos son los cálculos con vectores. Apreciado estudiante, estas serían todas las actividades a desarrollarse para esta semana 3 del proyecto 3 en cuanto a la asignatura de matemáticas. Te deseamos éxito y que las puedas cumplir, archivarlas en tu portafolio y cuando tu docente las solicite, lo puedas enviar por el medio que estés utilizando. Éxitos.